16 minutos. Vamos con nuestra siguiente entrevista. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 27 minutos. Agradecemos por la espera al abogado y comunicador César Coronel Garcés. Él ahora es gerente general y socio de un colectivo, de una agrupación que se denomina Defensa Deudores Ecuador. Abogado Coronel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días América. Carlos Murrieta les saluda. Cuéntenos de qué se trata esta organización, empresa, colectivo denominado Defensa Deudores Ecuador. Entiendo que hay una iniciativa parecida en Chile que es para brindarle alternativas de pago a los deudores, pero eso es más o menos así como a todos los integrantes de una nación, porque todo el mundo le debe a alguien. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por esta oportunidad. Reciba un abrazo afectuoso de quienes integramos la familia de Defensa Deudores Ecuador y un saludo también con mucho cariño a la enorme audiencia de Radio América en la ciudad de Guayaquil. En primer lugar, es importante aclarar de qué se trata este importante proyecto. Defensa Deudores es el primer y más importante estudio jurídico en Chile que se dedica a la defensa especializada de personas con problemas de sobreendeudamiento. Esta iniciativa nació hace más de 20 años en Chile, ha logrado alcanzar ya a más de 500.000 personas, tienen actualmente más de 21 sucursales que cubren la totalidad del territorio chileno, desde Arica hasta Magallanes. Además, un staff sólido de más de 100 abogados que atienden de manera especializada a las personas que tienen problemas de sobreendeudamiento con soluciones de carácter legal. Este estudio jurídico, luego del éxito alcanzado en Chile, ha decidido emprender la internacionalización. Y en ese sentido, en lo que respecta a Latinoamérica, la legislación más parecida y una realidad también muy similar a la chilena es en Colombia y en Ecuador. En ambos casos se han iniciado ya procesos para arrancar el inicio de operaciones de defensa de deudores en cada uno de estos países. En el caso del Ecuador hemos iniciado el día de ayer. En el caso de Colombia esperamos arrancar en el primero o segundo semestre del próximo año. Sin embargo, le comento que Defensa Deudores Ecuador nace justamente como una solución y una respuesta para que los ecuatorianos sepan que tener un problema de sobreendeudamiento realmente tiene también una solución y va a contar con el acompañamiento de un equipo de profesionales, abogados, que contamos con la experiencia necesaria para justamente dar respuesta a cada uno de esos inconvenientes de manera personalizada. Ahora, para aclaración de la audiencia, para conocimiento de la misma también, no es que les van a dar líneas de crédito, se podría decir, establecer una defensa técnica jurídica para que ellos puedan resolver sus problemas de sobreendeudamiento. La pregunta, abogado, aquí es: ¿quién nomás se podría tomar en cuenta o en consideración por parte de este estudio jurídico? ¿Gente que tal vez ya tiene iniciado juicios de coactivas o en qué casos los podrían comenzar a buscar ustedes? Es una excelente pregunta y es que este servicio aplica para todas las personas que los problemas de sobreendeudamiento ya le están generando angustia y les quita el sueño. Aquella persona que ya no soporta las llamadas permanentes de los bancos, de los acreedores, de las casas comerciales que generan angustia a él y a sus familiares. O incluso, como usted bien indicó, las personas que ya tienen procesos judiciales iniciados. Por eso hemos planteado en el caso de Ecuador 2 planes para arrancar. El plan prevención, que es para aquellas personas que ya tienen un problema de sobreendeudamiento, pero que todavía no están demandadas. Para estas personas les vamos a dar el monitoreo permanente de posibles procesos judiciales que se inicien, también la protección patrimonial de sus bienes, porque la idea es evitar que este tipo de situaciones, y ha pasado ya en otros lugares, que por una deuda pequeña usted puede perder su casa, su carro, su bienestar. Entonces, evidentemente, hay que ir hacia un proceso de protección patrimonial y, por supuesto, también algún proceso que puede darse de reestructuración, renegociación y esa asesoría permanente. Esto es el plan prevención.
Tenemos por otro lado el plan defensa, que es cuando la persona ya tiene un proceso judicial en curso, y obviamente le vamos a dar una estrategia jurídica personalizada, utilizando las diferentes herramientas judiciales, procesales que actualmente existen en nuestra legislación y que las personas no las conocen, para poder dar respuesta a este tipo de demandas. Ahora, en este caso sí es importante indicar que una vez que la persona recibe una notificación de una demanda por concepto general, siempre debe llamar a su abogado de manera absolutamente inmediata. Ahora, hay algo importante, Carlos. Pasaba hace más de 20 años en Chile y pasa hoy en Ecuador. La gente que tiene problemas de sobreendeudamiento, ¿qué opciones tenía? Endeudarse con otra tarjeta o con otra entidad para poder pagar al otro que también le debe, endeudarse con un familiar, lo cual luego genera un conflicto porque tampoco le puedo pagar al familiar, o ir al chulco, que también es un problema gravísimo de nuestra sociedad. Otras personas simplemente deciden esconderse por el temor de que las llamadas les dicen que hasta los van a meter presos, cuando no saben que en el Ecuador no existe prisión por deudas. O incluso mucha gente se deja quitar la moto por la que tanto trabajó, la casa, el carro. Y esto realmente es una realidad que viven la gran mayoría de personas con problemas de sobreendeudamiento, sobre todo por el desconocimiento de sus derechos. Actualmente a nadie se le ocurre llamar a un abogado porque piensan que es caro, porque piensan que no hay abogados especialistas en deudas, y ante eso viene justamente a dar una respuesta a defensa de deudores. Vamos a hacer, y somos ya desde el día de ayer que iniciamos nuestras actividades oficialmente en la ciudad de Guayaquil, el primer estudio jurídico del país especializado en problemas de sobreendeudamiento y en darle soluciones legales a las personas que hoy las deudas les quitan el sueño. Ahora, abogado Coronel, a esta hora nos están escuchando muchísimos conductores, son los fieles oyentes de América. La gente va rumbo a sus trabajos escuchando la radio, otros van a las universidades, a los sitios de estudios. Bueno, mucha gente circulando a esta hora de la mañana. Y hay muchos amigos conductores que se han quejado con nosotros porque ahora por todo inician juicios de coactiva. Por todo inician juicios de coactiva. Debes un año de impuestos prediales de tu casa, ya te inician el juicio de coactiva. No pasa ni un mes de no haber pagado las multas de tránsito, ya te inician juicios de coactiva. Son personas que no tienen problemas de sobreendeudamiento, pero les inician el juicio de coactiva. ¿Cuál sería su recomendación en este tipo de casos? Porque la gente también está siendo víctima de que les están cobrando deudas que ellos nunca contrayeron. Nos han llegado también casos de personas que aparecen como titulares de contratos, por ponerle un ejemplo, con una empresa proveedora de internet o de televisión por cable. Luego les llega la notificación de que les han iniciado un juicio coactivo o de que han contratado algún plan de telefonía celular y ellos nunca, en ningún momento. Y usted sabe que en nuestro país, lamentablemente, la protección de datos deja muchísimo que desear, porque el número de cédula de los ecuatorianos es público. Y asimismo, muchas veces uno de manera ingenua ha dejado tal vez la copia de cédula en algún lugar, en alguna institución, y vaya usted a saber cuál es el procedimiento para chantarle obligaciones económicas a terceros. Pero en ese sentido, ¿qué se le podría aconsejar a los oyentes de América esta mañana? ¿Pueden acudir donde ustedes? ¿Cuál es la asesoría que se les podría tal vez brindar? ¿De qué forma se los puede orientar? Porque hay gente que lamentablemente, usted sabe que el ecuatoriano cuando le golpean el bolsillo, todo el mundo salta y enseguida busca una solución, porque la gente no paga, no es porque no quiere, sino es porque no tiene. Lo que usted ha dicho es correcto, Carlos, y lamentablemente por el desconocimiento que existe de estos temas, hay mucha gente que hoy, mientras usted y yo estamos conversando, está pagando deudas que ya no debe pagar o que nunca debió pagar. Hay deudas que son nulas desde su inicio y hay otras que, en cambio, por el paso del tiempo, por ejemplo, prescriben. Ante todo este tipo de situaciones, nosotros vamos a darle una solución especializada y personalizada a quienes, obviamente, acudan a nuestros servicios. Ahora bien, en lo que usted pregunta es importante. Ha sucedido en varias ocasiones y la ciudadanía se acerca a contarnos de personas que, porque le falsificaron la firma o el documento de identidad, aparecen como deudores de empresas de telefonía, de empresas de televisión pagada, etcétera, y que obviamente esto les genera un grave perjuicio porque aparecen como deudores de una deuda que ni siquiera conocieron. En esos casos también vamos a dar una respuesta, porque usted ahí evidentemente primero
apenas se entere de una notificación de este tipo, tiene que contactarse con un profesional especializado. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos de coactiva implican el embargo de cuentas y casi inmediato, medidas cautelares de todo tipo e incluso en algún momento hasta prohibición de salir del país te ponían. Entonces, evidentemente, en lo que respecta a las coactivas hay que actuar de inmediato. Y es importante también mencionar, porque a veces la gente no lo sabe, en el ámbito público también se puede llegar a procesos de mediación y de renegociación cuando son deudas que sí reconocemos como nuestras, y cuando son deudas que no son nuestras, por supuesto, por la vía legal existen los mecanismos para que así sea declarada y por supuesto la nulidad elimine ese tipo de deudas que no tienen desde su origen ninguna razón de ser. Ahora, la gente que está complicada con los créditos hipotecarios, con la banca, ya sea privada o pública, pueden recibir asesoría de ustedes. Muchas personas debemos créditos hipotecarios varios meses ya, porque hubo un tiempo de la pandemia en la que nos quedamos sin trabajo, y en ese sentido pues no tenemos varios dividendos impagos. En el caso de la banca pública tenemos conocimiento que luego de pasados 3 años, allí ya inician el juicio de coactiva que refiere el vencimiento de todos los dividendos y podrías quedarte incluso sin tu casa. Pero, ¿cuál sería la solución que también les podrían brindar si en estos momentos la gente no cuenta con los recursos económicos? Hay que partir de algo fundamental, Carlos, y esto es importante que lo escuchen quienes actualmente están conectados a la gran señal de América. Adquirir una obligación es, digamos, automáticamente uno debe entender que la gente quiere cumplir con esa obligación. ¿A qué me refiero? El deudor no es que es deudor porque no le da la gana de pagar. No, la persona que tiene un problema de sobreendeudamiento es porque por factores externos que no había previsto, con los que no había contado, cayó en un problema de mora o de cesación de pagos. Ahora bien, es importante indicar que factores como la pandemia de COVID-19, el paro de octubre, el paro de junio, obligaron a muchas personas a cerrar sus negocios, a dejar sin empleo a otras. Muchas personas perdieron su fuente de trabajo, muchas personas perdieron su fuente de ingreso familiar. Entonces, evidentemente, todo esto complicó el panorama de muchas personas que habían adquirido deudas antes de este panorama complejo de la pandemia y las paralizaciones en nuestro país. Entonces, evidentemente, este tipo de situaciones le generan angustia porque ya las llamadas no cesan, porque no saben de dónde sacar el dinero para poder pagar. Y claro, como no conocen sus derechos, no saben que existen una serie de mecanismos a los que pueden acudir, como la reestructuración, la renegociación, el refinanciamiento, pero también incluso otros elementos de carácter procesal que habíamos mencionado, como nulidades, prescripciones, cuando es el caso. Ahora, es importante que la gente, cuando tenga este tipo de situaciones, primero, no crea todo lo que les dicen, porque a veces las llamadas que les hacen de los bancos o de los proveedores o de los acreedores o de las casas comerciales son amenazantes. Es que si usted no paga en las próximas 48 horas lo vamos a meter preso. No, señor, no existe prisión por deudas en Ecuador. Es que si usted no paga en 48 horas le vamos a quitar la casa a su hermana. No, señor, usted no le pueden quitar bienes a otra persona que no es el titular de la deuda. Oiga, es que si usted no paga, vamos a ir a embargarle los bienes que tiene dentro de su casa. Sin una orden judicial y un proceso judicial previo, no pueden tocarle absolutamente nada. Entonces, hay muchos mitos que también se han ido alimentando, porque como no había nadie que le cuente lo que yo le estoy contando, evidentemente, muchas empresas de cobranza se aprovechaban del desconocimiento de la gente para amenazarlos y decirles todo este tipo de cosas. Entonces, primero, no crea todo lo que le dicen. Y segundo, cuando ya tenga una situación que le genera angustia, sea por las deudas que no dejan de sonar los teléfonos o porque ya le llegó una notificación judicial, busque de manera inmediata la ayuda especializada de un profesional. Ahora, abogado, ¿cuáles son los costos de estos planes que ustedes van a ofrecer? El plan de prevención antes de ser demandado y el plan de defensa. Ya las personas que están sobreendeudadas y que tienen un proceso judicial en curso, ¿los costos son económicos, son accesibles para la sociedad ecuatoriana y para el pueblo deudor de nuestro país? Gracias, Carlos, por tan buena pregunta. Y es que en realidad nuestro propósito es democratizar la justicia, que el no tener dinero, porque ya sabemos que una persona que tiene problemas de sobreendeudamiento no tiene liquidez y evidentemente es uno de los factores que le impide contratar una defensa legal especializada. En ese sentido, nosotros planteamos dos situaciones importantes. Primero, en lo que respecta a los honorarios, evidentemente hoy en el Ecuador, en el mercado,
además de que no existen abogados que se dediquen al tema del pequeño deudor, sino de grandes deudores, normalmente te cobran entre el orden del 25 al 30% de honorarios. Nosotros vamos a romper ese esquema con tarifas que van desde el 5%. Por otro lado, normalmente los abogados te cobran el 50% para arrancar y el 50% luego de terminar el proceso. Nosotros tenemos en cambio un factor diferenciador, y es que puedes pagar tu plan hasta en 20 cuotas, de tal manera que la falta de liquidez no sea un impedimento para que las personas puedan acceder a la justicia. Esto nos lo permite, evidentemente, ser el estudio jurídico más grande de Chile en lo que respecta a estos problemas del sobreendeudamiento, y una inversión chilena que se ha inyectado al Ecuador, que considero muy importante porque justamente le va a permitir a los ecuatorianos, primero, informarse, y agradezco por esos espacios como el que usted me permite, Carlos, para poderle contar a la ciudadanía, y espero que no sea la última vez. Por ejemplo, poder comentar sobre la prescripción de las deudas, poder comentar sobre los derechos del consumidor, poder comentar sobre una serie de cosas que realmente no se conocen, pero también defender con una defensa especializada que está avalada por más de 20 años de experiencia. Cuéntenos, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿A través de qué números de teléfono? ¿A través de qué redes sociales? Todos los datos, y repítalos para conocimiento de la audiencia. Invitamos a quienes nos escuchan a través de América a que, si tienen un problema que ya les está quitando el sueño de sobreendeudamiento, que nos contacten. Ustedes no están solos. Pueden llamar al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. Adicionalmente, tenemos también un número celular, 09-63-002-002. Repito, 09-63-002-002. Adicionalmente, pueden también agendar su primera consulta a través de www.defensadeudores.es. Adicionalmente, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @defensadeudores.es, en todas las redes sociales. Es importante aclarar, Carlos, que la primera consulta no tiene ningún costo. La primera consulta es totalmente gratuita. Así que pueden contactarnos, repito, al 1-800-DEUDAS y todos los mecanismos de atención. Inmediatamente que usted se contacte, se le va a agendar una cita, ya sea telefónica o ya sea de carácter presencial, en nuestras oficinas que ya abrieron en la ciudad de Guayaquil justamente el día de ayer. Estamos ubicados en el edificio World Trade Center de la ciudad de Guayaquil, Torre A, oficina 805, en el piso 8, que es la casa de todos ustedes. Listo, le agradecemos mucho por su tiempo. Esta mañana, el gerente general y socio del estudio jurídico Defensa Deudores Ecuador. Hablamos del abogado César Coronel Garcés esta mañana aquí en Buenos Días América. Que le vaya muy bien en esta nueva iniciativa, abogado. Muchísimas gracias, Carlos, y un fuerte y cariñoso abrazo a toda la enorme audiencia de Radio América. Gracias a usted, buen día.